Sí, Ya llegó. buenos días. ¿Va a entrar primero el doctor o voy? No, hagámosle porque parece que el antropólogo Giovanni Di Filippo algún impasse ha tenido con el internet, se le cayó la comunicación. Sigamos con usted y después entra él. Adelante. Listo, vamos a colocar aquí la presentación para compartir con ustedes unas diapositivas que hemos preparado. Y bueno, gracias también al doctor Zuluaga por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, este es un espacio pues el cual esperemos que pues sea del agrado y la información que brindemos acá sea una información oportuna. Me comentan si están observando la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días. Un saludo caluroso allí a los amigos en Monpós. Por ahí veo al profesor Oscar Arques, el padre de nuestro gran amigo Oscar. Un gran saludo al profesor Arques y a toda su familia allá en Monpós. Y bueno, como les decía, este tema de la vacunación en COVID-19 es un tema que ha despertado muchas inquietudes. Hemos visto encuestas en el país en las cuales nos están mostrando de que más de un 50% de la población dice que no se va a vacunar. Esto de verdad que a nosotros como médicos, como infectólogos, nos deja muy preocupados. Porque esa incredulidad de la población, esa renuencia a aceptar la vacunación, de verdad que nos deja muy preocupados. Y a manera de introducción, una frase que yo he acotado a esto, que yo digo que las vacunas son un acto de amor, son un acto de fe. Nada más vamos y recordamos las epidemias que han habido en la humanidad. Por ejemplo, la poliomielitis. ¿Cuántas personas mató la poliomielitis? ¿Cuántas personas con secuelas dejó la poliomielitis? Que hoy día las vemos en nuestra población, esas personas que quedaron con esas discapacidades. El sarampión, ¿cuántas personas ha matado en el mundo? La rubiola, en fin, muchas enfermedades, la fiebre amarilla, y son enfermedades que han sido y se han logrado controlar con vacunas que han sido 100% efectivas. Bueno, normalmente para hacer una vacuna no es un tiempo que tiene que ser un tiempo prudente. Esto se ha estipulado, se ha estimado en fases. Hay una fase preclínica o una preparación, luego ya un desarrollo clínico, que es una etapa exploratoria de esa vacuna. La revisión reglamentaria y la aprobación, esto tiene que estar, el desarrollo de una vacuna tiene que estar hecho o tiene que estar diseñado bajo un estudios clínicos rigurosos, y deben ser regulados por las entidades o los entes de salud de cada uno de los países o países o instituciones donde se vayan a realizar estas actividades. Y luego ya viene la etapa de fabricación y la etapa ya de distribución. Entonces, uno de los temores de la gente es, hombre, pero ¿por qué esta vacuna la hicieron tan rápido? ¿Por qué esta vacuna se demoraron? Tenemos casos, por ejemplo, la vacuna del sarampión, que fue ha sido uno de los ejemplos más como podríamos decirlo, como más adelantado del tiempo en que desarrollaron una vacuna, que fue en un tiempo promedio de más o menos 4 o 5 años desarrollaron esa vacuna. Entonces, ¿por qué el desarrollo de esta vacuna de COVID-19 ha sido rápido? ¿Por qué? Porque se han aprovechado y hemos visto se ha aprovechado la tecnología existente. Existían unas tecnologías ya diseñadas, estas tecnologías de recombinación genética, de modificar adenovirus para que esos adenovirus sean utilizados en estas vacunas. Esto ha llevado a que se acelere el desarrollo de esta vacuna.
es un hito mundial que en menos de un año se haya desarrollado esa vacuna. Entonces, ese hito mundial tenemos que aprovecharlo, no podemos dejarlo pasar. Entonces, tenemos que aprovechar ese hito. Entonces, ahorita al final les voy a mostrar cómo la importancia de esta ingeniería ha aportado a la población mundial y ha aportado en el desarrollo de estas vacunas. Entonces, esto es muy importante. Entonces, no hay que tener temor, no hay que tener temores con relación a esto. ¿Por qué? Porque son tecnologías 100% efectivas y que se han desarrollado de una manera seria y de una manera muy acuciosa en el mundo. Entonces, aquí vemos cómo ha sido la historia de esta enfermedad. Vemos que por acá en diciembre 8 del 2019 se empezó ya a hablar de esta enfermedad, y vemos cómo aquí a lo largo de todo este tiempo y vemos cómo ya acá en octubre del año 2020, del año anterior, ya hablábamos de casi 1.100.000 muertos. Entonces, la importancia de todo esto, la cantidad de muertes y todo lo que hemos visto aquí en el transcurrir del tiempo de esta enfermedad, vemos como ya aquí en marzo se empezó. Hablamos de esta enfermedad que empezamos a hablarla desde noviembre, diciembre del 2019, pero ya vemos como aquí en marzo ya arrancaron los estudios con relación al desarrollo de una vacuna. En mayo vemos aquí ya como el Instituto CanSino y otros investigadores en China ya empiezan a publicar en revistas serias. Publicaron en The Lancet la fase 1 de ese estudio, en donde empezaban a desarrollar ya la vacuna. Entonces, luego allí ya vemos como en julio del año 2020 ya está el primer estudio en fase 3 para estas vacunas. Y vemos también acá en octubre como ya la OMS da más de 190 avales para que se empiecen a desarrollar estudios relacionados con la vacuna de COVID-19. Entonces, si vemos aquí, es un tiempo corto el que ha transcurrido, pero lo importante de esto es que el desarrollo de estas tecnologías es algo que ya se venía trabajando. La ingeniería genética en el desarrollo de vacunas es algo que ya se venía trabajando y que se aprovechó, y lo aprovechó muy bien la ciencia. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un hito de la ciencia. Entonces, ahí surgen los comentarios. No, que es que te van a implantar un chip, que eso te va a copiar el ARN, te va a copiar el ADN. La gente por ahí tiene algo, porque empiezan a hablar de ARN, de ADN. Sí, la tecnología de algunas de las vacunas utiliza técnicas de ARN recombinante, pero no para implantarnos chip ni nada de eso. Estas tecnologías la utilizan para la replicación del virus, como vamos a mostrar ahorita, en algunas de las vacunas que usan esa tecnología, y otras vacunas las cuales utilizan la tecnología de los vectores virales, como son los adenovirus, que los adenovirus son virus de gripa, los cuales los atenúan y sirven como un vehículo para transportar las proteínas del virus y llevarlas a que éstas posteriormente desarrollen los anticuerpos que necesitamos para estar protegidos. Entonces, los efectos benéficos de una vacuna en cuanto a la susceptibilidad a la infección: una persona vacunada expuesta al virus tendrá menor probabilidad de infectarse comparada con una persona no vacunada. Hemos visto de que la efectividad de las vacunas que nos han mostrado hasta ahora con estudios clínicos fase 3, estudios serios,
nos hablan de una efectividad mayor al 90%. O sea que si tú te vacunas, tienes un 90% de probabilidades de que no te dé COVID. Entonces, ¿es efectiva? Por favor. Bien, progresión de los síntomas. Una persona vacunada que se infecta tiene menos probabilidad de experimentar síntomas comparada con una no vacunada. Los estudios han mostrado de que un 100% de las personas que se han vacunado hasta ahora no han tenido necesidad de hospitalizarse y tampoco han tenido efectos o desenlaces fatales. No se han muerto las personas que han vacunado contra COVID-19. La infectividad. Una persona vacunada que se infecta transmitirá el virus a menos personas en comparación con una persona no vacunada. Entonces, por allí antes de ayer, empezó a surgir una comunicación que hizo la Organización Mundial de la Salud en relación a que individuos infectados o que se infecten y que han sido vacunados pueden seguir transmitiendo el virus. Claro que sí lo pueden transmitir. Si la persona se infecta, estamos hablando de que la vacuna tiene una efectividad del 90, 95, dependiendo de la vacuna. Entonces, ese porcentaje que no se está protegiendo, que no queda protegido, va a tener la posibilidad o la susceptibilidad de poder enfermarse. Y obviamente al enfermarse va a poder transmitir o va a transmitir el virus. Bien. Entonces, la magnitud de los efectos con las vacunas actuales aún no han sido plenamente cuantificados. Esto está en estudio. Sabemos que son estudios y aprobaciones de estas vacunas que se han hecho de manera de emergencia. Los estudios finales de estas vacunas todavía no han culminado, pero debido a la emergencia que tenemos a nivel mundial y que se está presentando, se han hecho aprobaciones de emergencia por la FDA, por la Agencia Europea de Medicamentos. Igual en Colombia, el INVIMA también ha hecho unas aprobaciones de emergencia. Bien, las vacunas probadas son confiables. Son confiables y efectivas. Todas las vacunas se prueban rigurosamente. En el estudio, por ejemplo, en el estudio de Pfizer, de la vacuna de Pfizer y BioNTech, inicialmente los estudios fueron de más de 70,000 personas. O sea, estamos hablando de más de 70,000 personas que entraron en ese estudio y que se vacunaron. Hasta la fecha las vacunas tienen un 95% de efectividad. Con este tema de la vacuna de Pfizer, la piedra en el zapato es el tema de la congelación. Esto por la tecnología del ARN recombinante que utilizan, que es una desventaja frente a las otras vacunas. Y los efectos secundarios, que ahorita vamos a mencionar, los efectos secundarios generales que se pueden presentar. Las vacunas no te pueden dar el COVID-19, que es otra inquietud. No, que si me vacuno me va a dar la enfermedad. No, las vacunas imitan el virus. Es un efecto, por así decirlo, de imitación o simular que es el virus. ¿Para qué? Para que el organismo desarrolle el efecto antigénico, desarrolle la inmunidad y posteriormente, cuando tengamos contacto con el virus, nuestro sistema inmune logre combatirlo. Entonces, es falso de que al vacunarnos nos va a dar la enfermedad. Al contrario, nos protege de que no nos dé la enfermedad. Entonces, nos estimula el sistema inmune para que se desarrollen anticuerpos frente al virus. Entonces, aquí surgen inquietudes y surgen comentarios. Ven, la persona que le dio la enfermedad, ¿cuánto tiempo está protegida? Lo que nos dicen y lo que nos están mostrando los estudios. Aquí vemos este estudio que fue publicado en la revista Science en este 2021, en la cual nos hablan de anticuerpos, los cuales los anticuerpos se pueden presentar, los anticuerpos frente a la proteína Spike, el Spike del virus, aproximadamente 8 meses. Y la memoria, o sea, la inmunidad de memoria
que deja tanto en los linfocitos CD8 como en los CD4, que son unas células de defensa que existen en el organismo, está alrededor. O sea, esos linfocitos quedan con la información aproximadamente de 3 a 5 meses. Pero la inmunidad acá, los anticuerpos que se presentan frente a las proteínas receptoras del virus, pueden durar hasta 8 meses. Entonces, aquí viene la polémica de que al que le dio hay que vacunarlo. En el concepto mío de Jesús Tapia, no sé Iván si tiene otro concepto diferente, es que los que nos dio debemos vacunarnos. Entonces han surgido unos estudios, también recomendaciones de que a los que nos dio, que ahorita les voy a mostrar un gráfico aquí, ayer ya por ejemplo la agencia francesa de salud recomendó que al que le dio COVID se vacune solamente con una dosis y con eso es suficiente ya para protegerlo. Entonces, de ahí la importancia de que cuando se planteen, al momento de estar planteando estos planes de vacunación que se están planteando en el país y todo esto, ahí dentro de, por ejemplo, nosotros que somos primera línea de batalla, tenemos que estar vacunados. ¿Por qué? Porque mira lo que yo les estoy mostrando acá, los anticuerpos van a declinar. Entonces, si nosotros nos estamos exponiendo a diario al virus, oye, tenemos que estar vacunados. ¿Por qué? Porque si no estamos vacunados, nuestros anticuerpos pueden caer. Estos estudios nos hablan de un promedio de 5 a 8 meses, pero puede surgir de que algunos individuos tengan niveles de anticuerpos mucho más bajos. Entonces, aquí también la importancia de que las personas, sobre todo el personal de la salud que tuvo la enfermedad, se testee estos anticuerpos prudencialmente al mes, a los 3 meses y mirar si los anticuerpos están para saber si esta persona está o no está protegida. Entonces, dentro de los planes de vacunación, que ya se ha hecho un llamado a través de sociedades científicas, que es que los que hemos tenido la enfermedad debemos también ser vacunados. Bueno, las vacunas contra el COVID-19, esto es una gráfica que tomé de una presentación la cual realizó la Asociación Colombiana de Infectología el día jueves con 2 colegas que viven en los Estados Unidos, los cuales pues explicaban el tema del desarrollo de la vacuna, que lo que les decía, que es un hecho histórico sin precedentes, y que vemos cómo estas fases que tardan años, se ha logrado que estas fases se hagan en periodos más cortos de tiempo, pero con la rigurosidad que exigen los estudios, y han mostrado tanta la efectividad que las agencias como la FDA, la Agencia Europea de Regulación de Medicamentos, han logrado y han dado la aprobación a estas vacunas, y esto ha mostrado una alta eficiencia, inclusive ya en los países que han iniciado y que tienen una vacunación ya mucho más avanzada, países como Israel, incluso en el mismo Estados Unidos, ya se ha visto y se está viendo el efecto benéfico de vacunar, lo mismo en Europa. Estas son las vacunas que están disponibles y que ya algunas ya han sido aprobadas por algunas autoridades sanitarias. La vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer. Estas 2 vacunas son con tecnología de RNA, lo que les hablaba ahorita. Usan un RNA mensajero. A ese RNA mensajero le aplican o le unen anticuerpos frente al virus de COVID-19 neutralizados. Ese virus, esa proteína del virus que lleva unido a ese ARN, lo que hace es estimular el sistema inmune para que se desarrollen anticuerpos. Estas vacunas aquí la han demostrado, mira, la eficacia, lo que les decía, de que un 100% de las personas que se han vacunado no requieren hospitalizaciones o no han requerido hospitalización y no se han muerto. Mira tú esa efectividad, 100%. Entonces, importante, muy importante. Está la vacuna de AstraZeneca, la cual usa un DNA, un adenovirus DNA, también unido a anticuerpos neutralizantes frente al virus,
y también, mira, ha demostrado, acá en esta última columna vemos la eficacia que ha mostrado cada una de estas vacunas en los estudios preliminares que han mostrado. Entonces, ahí tenemos de que la de AstraZeneca 90%, vemos que la de Moderna 94%, la de Pfizer 95%, la vacuna de Johnson & Johnson, que esta vacuna se está aplicando, o Colombia ha sido escogido por Johnson & Johnson como uno de los puntos donde se ha empezado a aplicar o se están reclutando voluntarios en este estudio, ha mostrado una eficacia del 72%, en algunos países, en Estados Unidos del 66%, y lo que llevan recolectado en América Latina, 66%, y en Sudáfrica ha mostrado un 57%. Ojo, vuelvo y les digo, son estudios preliminares los cuales están ahí caminando. Está la vacuna Novavax, que es una vacuna la cual toma la proteína, el spike de la vacuna, la proteína del spike, y lleva una matriz, y esto va unido a un coadyuvante y también produce anticuerpos neutralizantes, y también acá vemos que ha mostrado un 89% de efectividad en el Reino Unido, un 60% de efectividad en Sudáfrica. Y está la vacuna Sputnik V, que es la vacuna del Instituto de Gamaleya en Rusia, que esta vacuna ha mostrado una eficacia del 91%. Recientemente publicaron los estudios en una revista importante también, en donde publican esa efectividad por encima del 90%. Entonces, muy importante esto. Esta efectividad que ha mostrado esta vacuna. Esta vacuna, Sputnik, ayer estaba viendo las noticias de que ya a Venezuela le llegó el primer lote. Nos acaban de dar una cachetada los venezolanos cuando ya van a empezar a vacunar primero que nosotros. Entonces, aquí vemos otro cuadrito con un resumen un resumen aquí de estas vacunas. Aquí ya incluye las vacunas chinas, que bueno, la Sinovac, que se la había mostrado, y la otra que es la Sinopharm. Entonces aquí surge otro tema con esto, que es con los coadyuvantes o los ayudantes que utilizan estas vacunas. Entonces, estas vacunas utilizan coadyuvantes. Aquí vemos de que la Sinovac y la Sinopharm utilizan un componente que contiene algo de aluminio. El ayudante es citrato, si mal no recuerdo. Entonces, algunos temores que hay con estos ayudantes es sobre los efectos secundarios que producen infertilidad, que no, estos coadyuvantes o estos ayudantes son cantidades mínimas. Esto el organismo lo elimina. Entonces, estos ayudantes se han asociado, sí, mucho más a los efectos secundarios locales que pueden producir allí a nivel del sitio de aplicación de la vacuna, y en algunos casos con algún efecto adverso allí a largo plazo. Las vacunas rusa y china, aquí están la Sputnik V, la Sinopharm y Coronavac. Entonces vimos por allí en semanas anteriores de que ya el gobierno colombiano empezó a negociar con Rusia de manera confidencial, con China, la Sinopharm y Coronavac también. Entonces aquí tenemos que estas vacunas, por ejemplo la Sputnik 2 dosis, la Sputnik utiliza como vector o como coadyuvante adenovirus. Entonces, esta vacuna del Instituto Gamaleya lo que hace es que utiliza dos tipos de adenovirus diferentes. Y en los estudios que mostraron, mostraron cómo después de la aplicación de la segunda dosis, los anticuerpos se van arriba de una manera muy, muy importante. Entonces, de ahí la importancia de que se debe hacer en los individuos que no han tenido la enfermedad la aplicación de las dos dosis para lograr una inmunidad mucho más efectiva en los pacientes.
Entonces, Sputnik utiliza adenovirus por medio de un vector viral, que es estos adenovirus, que son virus de gripa atenuados, los cuales sirven como vector, como mensajeros para llevar la proteína del virus y posteriormente desarrollar allí los anticuerpos. Aquí están los precios por dosis. Sputnik $10, la China $30 aproximadamente. Y bueno, la eficacia que él ha mostrado, aquí están los días. La Coronavac es la que tiene que aplicarse la segunda dosis a los 14 días, la Sputnik y la Sinopharm, la diferencia de la aplicación de la dosis es de 21 días. Aquí está la de Pfizer y la de Moderna. La desventaja de la de Pfizer es el tema de los ultracongeladores. Debe ser almacenada a menos 20 grados, a menos 70 grados. El intervalo de las dosis es de 3 semanas. La de Moderna de 4 semanas. Y vemos de que la eficacia, vemos que la de Pfizer del 95%, la de Moderna del 94%, y la prevención, que ya lo he mencionado, es del 100% en cuanto a hospitalizaciones y todo esto. Esto es un listado de las futuras vacunas y que están en desarrollo. Vemos que Sanofi y Glaxo están allí. Vemos que, bueno, estas de Sinovac y Sinopharm que están allí en estudios, está CureVac, COVAX con el Instituto de Salud de la Universidad de Nebraska, en fin, la de CanSino que también está en estudios. Y bueno, entonces el listado es largo, hay más de 200 candidatos de esta vacuna en desarrollo. Y bueno, esperemos, porque el mundo lo que necesita es vacunas. Una de las mejores maneras de poder controlar o de lograr llegar a controlar esta pandemia es combinar el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos y vacunas, y de esa manera podremos lograr efectividad o control en esta enfermedad. Efectos secundarios de la vacuna. Los efectos pueden ser leves, que igual a la aplicación de cualquier vacuna: malestar general, cefalea, dolor o irritación en el sitio de punción, en el sitio de aplicación. También hay algo muy importante, que es que después de la aplicación puede aparecer inflamación de los ganglios linfáticos en la zona o alrededor de la zona donde fue aplicada la vacuna. Esto no es, o sea, sí, bueno, la persona se alarma, pero esto es bueno, porque esto es una señal de que tu sistema inmune está respondiendo. ¿Por qué? Porque los ganglios linfáticos, ¿qué son? Ellos son parte de las defensas de nuestro organismo. ¿Qué hace o qué se está haciendo allí? Al estimularse el sistema inmune, y si tus ganglios linfáticos se activaron, es porque está respondiendo a la vacuna. Entonces, esos son los efectos secundarios. Estos son datos reales que nos muestran el estudio. Perdón, se me pasó esto acá. Los estudios ya de la aplicación de la vacuna en los Estados Unidos. Estos son datos del Instituto de Salud de los Estados Unidos, en el cual muestran cuáles han sido los efectos secundarios que se han presentado en los pacientes, y vemos de que los efectos secundarios han sido muy leves y no han sido significativos, lo que implica que la vacuna es segura. Vacunarse es seguro. Ahí lo que les decía al principio, que en Francia ya han aprobado que sea una dosis en las personas que han tenido la enfermedad. Aquí están los costos aproximadamente de la vacuna, precio por dosis que hay aproximadamente. Aquí vemos cómo los precios, por ejemplo, la de Moderna es la más costosa, 31 euros aproximadamente, Coronavac 25, la de Pfizer 17,
La de Sputnik, la de los rusos, solamente vale 8 euros. La de Johnson & Johnson 8. Aquí con la de Johnson & Johnson es importante resaltar que la de Johnson & Johnson solo requiere una sola dosis y no requiere ultracongeladores. Y las vacunas anti-COVID que estarán disponibles en América Latina, aquí vemos cómo pues Brasil nos lleva a la delantera, que han hecho negociaciones con grandes laboratorios y bueno, ahí va y vemos cómo nosotros no aparecemos en este listado. O sea, ¿qué pasó? ¿No negociaron? No sabemos. Pero no sabemos qué pasó, pero en estos listados se está viendo el rezago que hay, que tenemos, y vemos cómo ya otros países sí están vacunando, pero nosotros no. Colombia apostó al mecanismo COVAX, y el mecanismo COVAX pues es una fila, es un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud para los países con escasos recursos y que van a obtener vacunas, y que este mecanismo lo que busca es que los países más pobres tengan acceso a la vacuna de una manera equitativa, que vemos comparado con Israel, que compró el triple o 4 veces el número de vacunas de su población frente a otros países como nosotros, que no hemos puesto la primera vacuna todavía. Y vemos como aquí ya salió el listado o el número de vacunas que le corresponden a Colombia por mecanismo COVAX. Ahí se lo resalté, son 117,000 vacunas solamente las que le corresponden a Colombia en esta primera fase de entrega del plan piloto, porque es un plan piloto del mecanismo COVAX que van a adelantar la entrega de vacunas. Entonces, ¿cuántos habitantes tiene Colombia? Más de 50 millones de habitantes. Estimemos ahí el porcentaje de población que se va a vacunar inicialmente frente a otros países que ya tienen un número de vacunas mucho más avanzado que nosotros, ya negociado y que ya están aplicando. México, Brasil, Chile, Costa Rica nos llevan una ventaja. A manera de información, con este tema de esta vacuna de COVID que surge la inquietud de que ¿por qué desarrollaron esa vacuna tan rápido? Bueno, miren, el VIH es una enfermedad que tiene más de 30 años vigente en el mundo, y vemos cómo a partir del año anterior se empezó ya a aplicar la vacuna del VIH. El estudio se llama el estudio Mosaico, y vea qué sorpresa. Miren cómo trabaja esta vacuna. Se basa en un vector adenovirus. Se parece a lo que hemos estado hablando, ¿cierto? La vacuna del COVID, ¿qué es? También lleva un adenovirus, y ese adenovirus lo utiliza como vector. Y vemos que estas tecnologías de ingeniería genética en desarrollo de vacunas no son una improvisación. Este estudio del desarrollo de la vacuna del VIH lleva más de 10 años desarrollándose, y gracias a Dios ya está en la fase 3. Es decir, ya se empezó a aplicar la vacuna del VIH en países como Brasil y Argentina. Entonces, ¿qué hace esto? Lleva ese vector de adenovirus, lleva proteínas del virus. Dentro de esa proteína está la GP140, que es uno de los componentes del virus del VIH, y lo lleva allí y lo lleva unido y empieza a desarrollar anticuerpos frente al virus del VIH. Y bueno, ha mostrado en animales, en modelos animales, que es efectiva, y por eso ya le dieron la aprobación para que sea probada en humanos. Entonces, es un logro fundamental, un logro muy importante para nuestra población, ya el desarrollo de la vacuna del VIH. De manera de información, ya que están de moda ahora que estamos tanto hablando de vacuna de COVID, ahí está por así decirlo, este pequeño abrebocas allí. Entonces, esto es un artículo que recientemente publicaron
en una revista colombiana, en donde hablan, el título es El éxito de la vacunación, artículo de reflexión, en donde la conclusión es que la evaluación individual de la inmunidad podría contribuir a una estrategia de optimización y priorización de la vacuna. Si tal fuese el escenario, la implementación de un método reproducible y costo efectivo debería ser considerada y una prueba piloto realizada, la cual podría ser útil adicionalmente para la evaluación de la inmunogenicidad de las vacunas y la toma de decisiones futuras. Esto es muy importante. En este artículo, pues los autores hablan de costos, cuánto cuesta vacunar a la población frente a cuánto cuesta atender los casos y más los casos que se complican o que requieren hospitalización. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, las variantes emergentes de COVID-19 tienen un porcentaje más amplio y rápido de contagio. ¿Esto qué quiere decir? De que estas mutaciones, estas replicaciones van a hacer de que tengamos o que se disemine mucho más rápido el virus. Entonces, esto nos da o nos lleva a que la vacunación de una manera igualitaria alrededor del mundo, de una manera equitativa, va a ser uno de los principales factores de control para esta pandemia, y aparte también de disminuir la morbilidad y la mortalidad. En Colombia estamos hablando de más de 50.000 muertos. No tenemos un año de pandemia en Colombia y 50.000 muertos, esto es bastante. Entonces, la vacunación debe ser masiva, debe ser equitativa y debe ser costo efectiva. Cuando hablamos de costo efectivo es eso, el individuo que le dio, establezcamos, y ya está demostrado por estudios y todo esto, a ese individuo nada más le damos una dosis y listo, ¿verdad? Y esa otra dosis nos sirve para otro individuo que también le dio la enfermedad y que también podemos vacunarlo. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar. Gracias por la atención y bueno, Iván, te cedo la palabra. Okay. Ok, bueno, muchísimas gracias, Jesús, por su intervención, por una excelente revisión acerca de la vacunación. Yo quiero, pues, de pronto hacerlo, de pronto no alcanzar a hacerla, quiero hacerlo más de modo de conversación. De pronto, comenzando con